Antes de iniciar la práctica les voy a enseñar a usar la micropipeta. Las micropipetas son en general instrumentos que nos reemplazan la pipeta de vidrio, pero nos permiten medir volúmenes inferiores a 1 mililitro, lo que equivale a 1000 microlitros. ¿Sí? De hecho, esta entonces nos permite medir desde 100 microlitros hasta 1000 microlitros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las vamos a manejar? Digamos que necesitamos manejar 500 microlitros. Entonces, primero le quitamos el seguro a la micropipeta, ¿sí? Y con esta palanca empezamos a girar despacito, sin ir de pronto a hacer un daño, hasta que nos marque 50, ¿sí? Ese 50 nos imaginamos que que debajo tenemos otro cero, entonces ahí ya tenemos 500 microlitros, o sea 0,1 mililitros, ¿sí? Entonces venimos, la micropipeta tiene dos topes, uno para poder succionar el líquido que vamos a tomar. Entonces bajamos hasta el primer tope, que se siente muy fácil, y sumergimos la micropipeta en el líquido, soltamos despacio, de ahí vamos al lugar en donde vamos a depositar el líquido, digamos que es en este tubo de ensayo, y llevamos ahí sí rápidamente hasta el segundo tope y listo. Bueno, chicos, para iniciar con el procedimiento de la práctica del día de hoy de cuantificación de carbohidratos, vamos a empezar colocando el agua destilada en todos los tubos de ensayo, partiendo desde el tubo blanco, que tiene 5 mililitros de agua destilada, y al tubo 1, por ejemplo, se le va a agregar 4,9 hasta que llegamos al último tubo, que tiene 4,5 mililitros, y el tubo de la muestra, que va a tener 4,7 mililitros. Como la micropipeta solo mide 1 mililitro, entonces para el tubo blanco solamente vamos a repetir 5 veces el procedimiento. A todos los demás tubos inicialmente les voy a colocar 4 mililitros para después agregarles al tubo 1 0,9, 0,8 y así sucesivamente. Habiendo ya medido el agua, vamos a medir el patrón de glucosa en cada uno de los tubos. Vamos a iniciar con 0,1 mililitros. Ajustamos la micropipeta en 0,2. Le damos en el tubo 2, ajustamos a 0,3. Ajustamos a 0,4. $0,5. Y por último, de la muestra problema vamos a agregar 0,3.
Siguiente parte de la práctica, vamos a pasar de cada uno de los tubos originales 1 mililitro a los tubos prima, ¿sí? Entonces ya pasé 1 mililitro del tubo 0 al 0 prima, del 1 al 1 prima. Voy a continuar pasando 1 mililitro del tubo 2 al tubo 2 prima, del tubo 3 al tubo 3 prima, del tubo 4 al 4 prima, del 5 prima, del 5 al 5 prima, y lo mismo para la muestra. Le voy a cambiar la punta. Lo pasamos al M'. Listo. Entonces ahora, habiéndole echado a cada uno de los tubos prima la muestra del patrón a ellos, entonces les vamos a agregar los 4 mililitros de ortotoluidina. Listo, entonces habiendo agregado la ortotoluidina en cada uno de los tubos, los vamos a poner en el baño María por 30 minutos para esperar a que suceda la reacción, para poder después hacer la lectura en el espectrofotómetro. Ahora, después de que terminamos de hacer la incubación por 30 minutos, vamos primero a seleccionar la longitud de onda en la cual vamos a hacer la cuantificación de nuestra muestra proleta. Para dicho punto, entonces vamos a tomar el tubo 3', que es una concentración media de glucosa, y es el que vamos a utilizar para hacer la primera tabla de absorbancias variando las longitudes de onda, ¿sí? Entonces, en estas celdas, que son las celdas de espectrofotometría, las vamos a utilizar. Yo, ¿cómo lo debo coger? Ella tiene una parte que es rugosa y una parte que es lisa, ¿sí? Y adicionalmente tiene esta marquita que tiene aquí adelante. Esa marquita es para que yo la tome así, que me quede de frente, y la parte lisa yo nunca la puedo tocar con los dedos. Entonces voy a poner en una celda el blanco, que contiene todo lo que estoy analizando menos la muestra de glucosa, para que el equipo sepa que cuando yo le ponga la muestra de glucosa, el equipo sepa que va a estar leyendo solamente la glucosa. Entonces la pongo acá y vamos a empezar a hacer el barrido de longitudes de onda a 550 nanómetros. Entonces ajusto el espectrofotómetro a 550 nanómetros, ¿sí? Entonces ya aquí le digo al blanco al equipo que me lea la absorbancia del blanco y me lleve la absorbancia 0. Cuando eso ya está, saco este señor y pongo la muestra del 3' y vamos a anotar la absorbancia que me dio, que fue de 0,102. Listo. Entonces saco y empiezo a repetir el procedimiento variando la longitud de onda. Seguimos con 570. Entonces modifico la longitud de onda a 570 nanómetros. Y
le digo al equipo, lléveme esa absorbancia del blanco a 0 y repetimos la lectura para ver qué absorbancia me da de solamente glucosa. Me dio 0.134. 590. $0.180. Ahorita, con el psicólogo otro. $610. Listo, entonces habiendo hecho la lectura de absorbancia a las diferentes longitudes de onda, venimos y observamos que la longitud de onda que nos dio mayor absorbancia fue la de 242 nanómetros, unidades de absorbancia, o sea, la que nos dio a 630 nanómetros, lo que nos quiere decir que a esta longitud de onda vamos a hacer las demás lecturas de cada una de las muestras de la curva de calibración. Entonces, venimos y cuadramos nuestro espectrofotómetro a 630. Así. Listo. Entonces vamos a poner el blanco de nuevo para ajustar la absorbancia de solamente glucosa. Listo. Entonces por favor lave rápidamente y después lava este otro. ¿Qué le pasa el tubo 1? Entonces vamos a hacer la lectura del tubo 1'. Esta absorbancia nos dio 0.085. La del tubo 1'. Y por último hacemos la lectura de la muestra problema. Y nos dio 0.203. ¿Listo? Bueno, ya habiendo realizado entonces las lecturas en el espectrofotómetro, entonces vamos a pasar a hacer los cálculos que se deben hacer para poder calcular la concentración de la muestra problema. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la práctica? El objetivo de la práctica es, por medio de la elaboración de unas soluciones que eran los tubos prima, desde el 0 hasta el 5', se prepararon unas soluciones a partir de este tubo, de esta solución que tiene un 2% de glucosa, ¿sí? Y con estos estándares, de estas soluciones que preparamos de esta solución, que le conocemos la concentración, el objetivo es calcular la concentración de esta muestra problema, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es anotar los datos de absorbancia que obtuvimos en el espectrofotómetro.
Anotamos entonces la absorbancia a 630 nanómetros, que es la absorbancia que nos dio en la misma muestra la mayor absorbancia a diferentes longitudes de onda. Entonces ese es el que vamos a estar anotando para todos los tubos. Entonces para el primer tubo, que es el blanco, pues tuvimos obviamente una lectura de 0,0. Para el tubo 1 tuvimos 0,038, el tubo 2', 0,101, 0,242, al 4', 336, al 5', 0,405, y por último tenemos la absorbancia de la muestra problema de 0,203, ¿sí? Ahora, entonces, a estos tubos prima los voy a llamar curva de calibración, ¿sí? Con estos datos voy a utilizarlos para hacer una gráfica y con esta gráfica calcular la ecuación, y teniendo la ecuación ya vamos a tener nuestras muestras estandarizadas, de tal forma que ya puedo determinar la concentración de la muestra problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace esto? Vamos a graficar en el eje X, vamos a graficar concentración, y en el eje Y vamos a graficar absorbancia, ¿sí? Pero ¿de dónde sale la concentración? Va a salir de la siguiente parte. Del frasquito que teníamos nuestra glucosa al 0,2%, ¿qué hicimos nosotros? Tomamos 0,1 mililitros de la solución y la llevamos a un tubo de ensayo, al cual también le agregamos 4,9 mililitros de agua, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener un volumen final de 5 mililitros. Esto fue para el tubo 1, ¿sí? Ahora, para el tubo 2, cogimos de esta solución, le agregamos 0,2 mililitros y de agua le agregamos 4,8 mililitros, ¿sí? De tal forma que también alcanzamos un volumen final de 5 mililitros. A este tubo lo llamamos 2. Y así sucesivamente para el tubo 3, para el tubo 4 y finalmente para el tubo 5, ¿sí? Pero de este tubo después hicimos una segunda dilución. De este tubo tomamos 1 mililitro, lo agregamos en otro tubo y a este tubo le agregamos 4 mililitros del reactivo de ortotoluidina, ¿sí? De tal forma que en este tubo obtuvimos una concentración final un volumen final también de 5 mililitros, ¿sí? Lo mismo hicimos para de este tubo, sacamos 1 mililitro y le agregamos 4 mililitros de reactivo de ortotoluidina, ¿sí? Este tubo entonces fue el que llamamos 1', a este lo llamamos 2', y así sucesivamente para los otros tubos, ¿sí? Entonces, antes de poder hacer la gráfica, tengo que averiguar cuál es la concentración de glucosa en este tubo, y eso lo hacemos aplicando una fórmula que se llama ecuación de dilución. Esa ecuación de dilución es esta: concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a anotar los valores que tenemos para saber qué es el valor que nos hace falta.
Primero vamos a calcular la concentración de glucosa en este tubo 1, ¿sí? Entonces, ¿qué datos conocemos de este tubo y para poder calcular la concentración acá? Mejor dicho, tenemos concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. Entonces tenemos, ¿qué concentración tenía el volumen que saqué de este tubo? 0,2%. Entonces, la concentración es de 0,2%. Ahora, ¿cuánto saqué de este tubo para preparar este? 0,1 mililitros. Ahora, ¿cuál fue el volumen final de este tubo? 5 mililitros. Por ende, ¿qué valor es el que nos hace falta conocer? Nos hace falta conocer entonces la concentración en este señor. Por ende, esta es la concentración que debo que calcular. Entonces tengo concentración 2 que es igual a concentración 1 por volumen 1 dividido volumen 2. Concentración 2 es igual a ¿qué? A 0,2% por 0,1 mililitros dividido 5 mililitros. ¿De dónde sale este? Pues del despeje de esta ecuación. Si hacemos bien la operación, este valor nos va a dar 0,004%. ¿Sí? Entonces, ya sabemos la concentración de glucosa en este tubo. Entonces, lo que tenemos que hacer es volver a aplicar la misma ecuación para poder calcular la concentración de glucosa en este tubo. Entonces, volvemos y lo hacemos. Esto era para el tubo 1, ahora lo voy a hacer para el tubo 1', que va a ser la misma ecuación. Entonces tenemos concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. Entonces, tenemos, ¿qué volumen tomamos de este tubo para preparar este? 1 mililitro. ¿Qué concentración tiene este tubo con el que preparamos este? 0,004%. ¿Sí? Porque ya calculamos la concentración de este y de este sacamos 1 mililitro. Entonces, ahora, ¿cuál es el volumen final de este tubo? 5 mililitros. Entonces, nos vuelve a quedar como incógnita la concentración de este tubo. Entonces decimos, concentración 2 es igual a 0,004% por 1 mililitro dividido 5 mililitros. Entonces la concentración de este tubo es de ¿cuánto? Si lo hacemos bien, nos va a dar 0,0008% de glucosa. Y esa es la concentración para el tubo 1', y esa es la concentración que tenemos acá. ¿Sí? Y ese valorcito, entonces, con ese valor vamos a hacer otra tablita. Este lo vamos a llamar absorbancia y este lo vamos a llamar concentración. ¿Sí? Entonces, para el tubo al tubo 0', pues vamos a tener 0 absorbancia y 0 concentración, porque ese tubo no tiene nada de glucosa. Para el tubo 1', entonces tenemos que absorbancia 0,038. ¿Y cuál es la concentración de este tubo? 0,0008%, ¿sí? De glucosa. Para el segundo, pues hay que repetir la misma operación. ¿Sí? Hay que volver a hacer los mismos cálculos y obtenemos la concentración del tubo 2 que nos va a dar 0,008%. ¿Sí? Y al hacer la segunda dilución, o sea, el tubo 2', pues nos va a dar otro valor y ese es el valor que ustedes deben calcular y lo ponen acá. Perdón, lo ponemos acá. ¿Sí?
para el tubo 2', y a ese tubo 2' le corresponde la absorbancia de 0,101, ¿sí? Ahora, para el tubo número 3, pues hacen los mismos cálculos y obtenemos otra concentración y le corresponde la absorbancia de 0,42, y así para el 4' y para el 5', ¿sí? ¿Qué es lo único que vamos a conocer del 5M? Este valor, y este valor no lo ponemos acá, ¿sí? Estos daticos son los que vamos a utilizar para poder hacer la gráfica. Entonces, en el eje X vamos a colocar estos valores: 0,0008%, el siguiente valor que ustedes calculen, y a este valor le va a corresponder en el eje Y un valor de absorbancia que sería, por ejemplo, 0,038. Y así sucesivamente. Entonces para el tubo 1', 2', 3', 4' y 5', ¿sí? Entonces al final, cuando hagan la gráfica en Excel, entonces deben obtener algo así por el estilo. Habiendo calculado entonces la concentración de glucosa para cada uno de los tubos prima, entonces vamos a pasar a Excel para hacer la gráfica. Entonces vamos a colocar acá absorbancia, vamos a colocar primero concentración, y en la otra columna vamos a colocar absorbancia, ¿sí? Absorbancia, ¿sí? A 630 nanómetros, que fue a la longitud de onda que hicimos la lectura, ¿sí? Y la concentración va a ir en porcentaje, porque esa es la unidad con la que estaba la muestra patrón inicialmente. Entonces vamos a colocar acá el valor del 0', del 1', 2', 3', 4' y por último el 5'. El M' no lo colocamos porque todavía no podemos hacer nada con él todavía. Entonces, para la concentración de la glucosa en el tubo 0', pues es de 0,0, ¿sí? De ese no tiene nada de glucosa, y por ende, como no tiene glucosa, su absorbancia también es 0, ¿sí? Ahora, la absorbancia, la concentración del tubo 1' ya la calculamos, que fue de 0,0008%. Pero para efectos del ejercicio, para que ustedes lo hagan en su casita, me voy a cambiar estas unidades de concentración para que ustedes se vean obligados para hacerlo bien hecho en su casa. Entonces voy a cambiar ese valor y voy a decir que voy a suponer que me dio una concentración de 0,005, ¿sí? Y para ese valor, ahí sí voy a anotar las absorbancias que me dio el espectrofotómetro, que fue de 0,038. De 0,038. Que la concentración que preparé del tubo 2', voy a suponer que fue de 0,0001, ¿sí? Y su absorbancia, la absorbancia que obtuvimos real fue de 0,101. Aquí me salté uno que fuera el 3', 4', perdona, hacer aquí esta corrección. Entonces para el 3' vamos a tener una concentración de 0,00015, con la cual tenemos una absorbancia de 0,242. Para el 4', entonces estamos suponiendo que obtuvimos un valor de 0,0002 y una absorbancia de 0,336. Y para el 5', 0,00025 y una absorbancia que obtuvimos de 0,405, ¿sí? Entonces, con estos datos, póngame en cuidado, por favor, y
seleccionamos las dos columnas, nos venimos acá donde dice insertar, le decimos acá gráficos de dispersión y seleccionamos esta segunda opción de gráfica y le damos clic ahí y nos va a mostrar esta gráfica, ¿sí? Teniendo esto, entonces nos vamos a parar sobre cualquiera de los 6 puntos que tenemos graficados y con el botón derecho le vamos a decir agregar línea de tendencia. Cuando me muestre esta opción aquí a la derecha, le vamos a seleccionar acá presentar ecuación en el gráfico y el valor de R, ¿sí? Y cerramos esta ventanita y ya aquí nos va a mostrar la ecuación. Con la ecuación y con el R, primero que todo nos va a decir qué tan lineales fueron todos los datos. O sea, el R me va a decir qué tan bien trabajamos todos nuestros en el laboratorio. Y con la ecuación la vamos a utilizar para poder calcular la concentración de nuestra muestra problema. Listo, entonces, habiendo calculado nuestra ecuación en Excel, la vamos a utilizar para calcular la concentración de nuestra muestra problema, ¿sí? Pero esa concentración de la muestra problema va a ser en el M', ¿sí? Recordemos una cosa, ¿qué hicimos con nuestra muestra problema? Teníamos entonces un frasquito que decía muestra problema, ¿sí? De la cual al inicio tomamos 0.3 mililitros y lo llevamos a un tubo de ensayo y al cual le agregamos 4,7 mililitros de agua. Después a este tubo lo llamamos M, ¿sí? Después de este tubo de ensayo sacamos 1 mililitro, lo llevamos a otro tubo y a este tubo de ensayo le agregamos 4 mililitros del reactivo de ortotoluidina, ¿sí? Y entonces a este tubo lo llamamos M'. Ahora, esa ecuación que nosotros obtuvimos ahora es la que vamos a utilizar con la absorbancia de la muestra problema para calcular la concentración en este tubo. Como tenemos en la ecuación para Y absorbancia y para X concentración, entonces como yo ya tengo la absorbancia de la muestra problema, tengo que despegar X para poder calcular concentración. Entonces vengo y decimos que Y, este está aquí restando, entonces más 0.0316 sobre este está multiplicando, entonces 1748.6 y esto va a ser igual a X. Y X entonces ¿qué va a ser? Pues va a ser la misma concentración de M'. Entonces vamos a reemplazar el valor de la absorbancia en nuestra ecuación despejada. Entonces tenemos que X, M' mejor, va a ser igual a ¿qué? A 0.203 más 0.0316 dividido por 1748.6, ¿sí? ¿Cuánto nos da? Listo, entonces, al hacer este cálculo, pues vamos a encontrar que la concentración de glucosa en el tubo M' es de 0,000134%, ¿sí? Entonces, esta es la concentración de la muestra problema en este tubo. Ahora entonces tenemos que volver a aplicar las ecuaciones de dilución para poder devolvernos y calcular la concentración en el tubo M solito y después volvemos a aplicarlo para poder encontrar la concentración final de la muestra problema, ¿sí? Tener en cuenta que yo para hacer la curva de calibración allá en el Excel, yo les cambié los valores de concentración, ¿sí? Entonces ustedes tienen que volver a calcularlos, hacerlos bien hechecitos
para poder que estos valores acá los tengan bien. Yo los anoté mal intencionalmente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta ese error, vamos a aplicar entonces nuestra ecuación de dilución. Entonces vamos a tener lo mismo. Tenemos concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. De nuevo, este va a ser los tubos 1 y este va a ser los valores 2. ¿Qué tengo de los 1 y qué tengo de los 2? Concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2. Entonces, ¿qué conozco de este señor? Conozco la concentración, que fue de 0.000134%. ¿Cuál es el volumen de este señor? 5 mililitros. ¿Y cuánto tomé de este tubo para preparar este? 1 mililitro. Entonces, me queda como incógnita la concentración de este señor. Hacemos el mismo despeje, entonces vamos a encontrar ahí la concentración del tubo M, que va a ser igual entonces a 0.000134% por 5 mililitros dividido 1 mililitro. Entonces, la concentración del tubo M es igual a ¿cuánto? Listo. Entonces, habiendo hecho la operación, pues ese resultado nos va a dar 0,00067% de glucosa. ¿En dónde? En el tubo M. Ahora nos falta volver a hacer la misma operación para poder ahí sí dar nuestra respuesta final. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos y hacemos lo mismo, que va a decir concentración 1, volumen 1, concentración 2 por volumen 2. Vamos a tener concentración 1, pues va a ser esta misma, 0.00067% por. Ahora, ¿cuál es el volumen de este tubo? 5 mililitros. ¿Sí? ¿Cuánto tomé de la muestra original para preparar este tubo? 0,3 mililitros. ¿Sí? Y finalmente, entonces nos queda como incógnita la misma concentración 2. Entonces, venimos y decimos concentración de la muestra problema ya como tal, ¿sí? O sea, este valor va a ser igual entonces a 0.00067% por 5 mililitros dividido 0,3 mililitros. Entonces la concentración de la muestra problema es igual a ¿cuánto? Listo, entonces al hacer este último cálculo encontramos que la concentración de glucosa en nuestra muestra problema es de 0,0112%. ¿Sí? Entonces este es el resultado al cual tenemos que llegar todos, ¿sí? Entonces esta es la concentración de mi muestra problema en el frasquito del cual yo tomé o estaba tomando o queriendo averiguar la concentración de glucosa desconocida, y es ese valor el cual ustedes tienen que calcular a partir de las concentraciones, haciendo bien el cálculo de las concentraciones de los tubos prima y hacer todo el resto del procedimiento tal como se los explico.